Vamos a considerar la palabra en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor Jesús. Dice ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. La versión 60 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Alabamos a Cristo. Mire, hermanos, es algo tan maravilloso, hermano, lo que dice este versículo el apóstol Juan. Qué importante, hermano, en verdad saber nosotros que somos de quién, hermano. De aquí, ¿verdad? Sí, Cristo es Dios. Sabemos que somos de Dios. Es muy importante, hermano, saber de quién somos nosotros. Amén. Y también entender, ¿verdad?, que el mundo entero está bajo el maligno, o como dice aquí esta versión, todo el mundo está puesto en maldad. Pero sin duda, ¿verdad?, tiene que ver mucho el maligno, el Señor lo reprenda dentro de todas estas cosas. Es importante, pues, hermanos, que nosotros podamos considerar la bendición que tenemos y esto, hermano, en este conocimiento que Dios nos ha dado de saber que somos de Dios. Hermano, es muy amplio el tema. Toda la enseñanza que Dios nos ha dado por su palabra, todo lo que hemos leído nosotros, la sabiduría, el consejo, todo lo que Dios nos da, hermano, eso es lo que hace posible que somos de Dios cuando hemos obedecido y actuado conforme a la enseñanza de Dios. Y esta enseñanza, esta palabra, hermano, fue la que hizo posible, Señor Jesucristo, que saliéramos del mundo de maldad, de aquel mundo al cual estábamos sujetos en dura servidumbre. Y también, hermano, poder ser librados del maligno. No lo reprenda. Y vamos a considerar, hermano, pues así brevemente solamente, la situación, hermano, pues que estamos viviendo en el mundo, ¿verdad? Usted sabe cómo se encuentra el mundo. A veces quizá no observa uno deteniéndose a mirar cómo está la condición del mundo, hermano, pero la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuánta maldad, hermano, hay en este tiempo y cómo se ha ido multiplicando. También podemos ver, hermano, cómo el mundo, ¿verdad?, cada día está sometido a ciertas cosas, hermano, que antes no había. Por ejemplo, una de ellas es el celular. Es una de las partes, ¿verdad?, que uno puede mirar en la humanidad, como donde quiera, hermanos, vemos a la gente metida en el celular, hermano. Solamente Dios sabe, y ellos qué miran, o qué observan, o qué leen, o qué ven, no sé. Pero si usted ve y analiza, el mundo, hermano, así va de mal en peor, hermano. Y nosotros, hermano, como siervos de Dios, sabemos que somos de Dios, hermano. Es importante saber que somos de Dios y que ninguna de las cosas de las cuales hoy en este tiempo desafortunadamente tiene atrapada a la humanidad, que tampoco a nosotros nos someta o nos atrape en esa red, hermano, en la cual, así como dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Y hay muchas situaciones, hermano, en las cuales tenemos que considerar cada uno de nosotros. Y sabemos que somos de Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Mire, vamos a Eclesiastés, le voy a leer un versículo
Está ahí en el capítulo 9 de Eclesiastés. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Pues Dios nos ayude a todos, hermanos, para ser diligentes cada día y poder cada día más meternos a las cosas de Dios y no a las que tienen atrapado al mundo entero. Y eso, pues, hermanos, tenemos que considerarlo nosotros, porque usted sabe, hermanos, que tentaciones hay muchas en este mundo, y hay quien por ahí está poniendo trampas para que nosotros caigamos en ellas, mayormente los que caminamos conforme a Cristo. Eso es importante. Capítulo 9, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos, ¿en dónde, hermanos? En la mala red, y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Mucha enseñanza, hermano, en la palabra de Dios, y poder considerar cómo pone un ejemplo de la mala red. En aquel entonces, hermano, pues por ejemplo, muchos de los apóstoles eran pescadores, y el Señor después, cuando les hace el llamado, los llama ya no a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Claro, con la red no propiamente con la que usaban anteriormente, sino con la bendita palabra de Dios, para que seamos enlazados, ¿verdad? Para que seamos abrazados por la palabra y sujetos a ella, prendidos, presos en la bendita palabra de Dios. Pero dentro de las cosas que hay en este mundo, hermanos, sabemos y entendemos que hay una mala red, hermano, un sistema, hermano, interno en el internet que está cautivando, que está llevando desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, familias enteras, hermano, los está sometiendo y los está llevando a perderse, hermanos, a perderse en una mala red. Bendito sea Jesucristo. Y aquí en el capítulo 7, también, hermano, quiero leer ahí el versículo 25, que pone el ejemplo de la mujer. Gloria a Dios. 7:25 dice: yo he rodeado con mi corazón por saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de los y la insensatez y el desvarío del error. Dice el 26: y yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, la cual es redes y lazo su corazón, sus manos como ligaduras. Paro poquito ahí. Hermanos, cuántas cosas hoy en internet, hermano, cuántas personas buscan mujeres, buscan cosas ahí, hermano, que no son agradables a Dios, hermano. Y como ahora ya está muy, vamos a decir, muy fácil, hermano, meterse a una mala red para encontrar toda esta clase de cosas, hermano, el ser humano entra en internet y empieza a buscar ahí, hermano, cosas pues muy perversas, hermano. Y mire, antiguamente, hermano, para que alguien pudiera obtener una película, vamos a decir pornografía, era muy difícil, hermano, que alguien pudiera tenerla en sus manos. Tenían que andar hasta escondidas consiguiendo aquel tipo de cosas. Pero hoy en la mala red, o sea, esto es una mala red, hermano, que atrapa y que lleva y cautiva a los hombres, hermano. Los trastorna su mente, por eso tanta violación, tanta perversión,
tanta cuestión que hay en este mundo, hermano, por causa de este tipo de cosas, de lo que ven, de lo que se meten, de lo que buscan por la mala red. Entonces, esta parte, hermano, es muy importante que nosotros la consideremos. Nosotros que sabemos que somos de quién, hermanos. Si nosotros somos de Dios, hermano, bueno, entonces usted tiene que considerar que lejos sea que nosotros caigamos en esta mala red, hermanos. Nosotros, hermano, es cierto que ocupamos el aparato pues para muchas cosas que también nosotros lo usamos para el trabajo y para algunas otras cosas. Pero lejos sea que nosotros, hermanos, nos metamos en una mala red, hermano, que atrapa, que cautiva y que son cosas perversas, hermano. Dios nos guarde de esa situación, porque sería muy terrible, hermanos, que nosotros entráramos ahí y muriéramos, hermano. Muriéramos espiritualmente por causa del pecado una vez más, y aún sabiendo que somos de Dios, hermano. Es muy importante ver lo que tú ves ahí en el celular. Es muy importante que no vayas a caer en una situación perversa, que no vayamos a caer en una situación que contamine nuestra alma, que nos dañe y que nos aparte de la presencia de Dios, porque sería muy terrible, hermanos. Y aquí dice, yo he hallado más amarga que la muerte la mujer, la cual es redes y lazos su corazón, sus manos como ligaduras. Pero vea lo que dice enseguida: el que agrada a Dios escapará de ella, mas los pecadores serán presos en ella, hermano. Entonces es importante, alguien que es pecador, bueno, sabemos, hermano, que la Biblia habla de tres grupos, ¿verdad? Eso lo hemos visto y lo hemos considerado, ¿verdad? Los justos, los impíos, ¿verdad? Y los pecadores, hermano. Pero hay pecadores, hermano, que ellos son atrapados en la mala red, pero nosotros, hermano, como justos, siendo justificados con el nombre de Jesucristo y con la palabra del Señor, con el bautismo, hermano, y con todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, lejos sea que nosotros caigamos ahí. Nosotros vamos a agradar a Dios, hermano. En cuanto usted ve ahí algo, hermano, ¿qué hay que hacer? Escapar de eso, hermano. Rápido, porque si ya se detiene poquito ahí, hermano, es muy peligroso. Alabamos a Cristo. Mire, como dice el Salmo 141. Alabamos al Señor Jesús. Dios guarde a sus siervos y a sus siervas. Y nosotros seamos diligentes también. Salmo 141 me llama la atención como el salmista, hermano David, expresa esto, mire. 141, versículo 4. Amén, hermanos. Dice la primera parte del versículo 4. No dejes se incline mi corazón. ¿A qué, hermano? Mire, eso es importante, hermanos. Porque cosas vemos no nomás en el celular, en cualquier parte del mundo, hermano, vemos cosas malas. Pero que nosotros, sabiendo que somos de Dios, tenemos que escapar de ellas y no caer presos en ninguna situación. Entonces, yo le pediría al Señor esto, hermano. Señor, guárdame. Señor, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Porque de pronto, hermano, puede haber ahí en el corazón, ya sabe que dice la Biblia, el mismo Señor, hablando en su palabra en el capítulo 17 de Jeremías, que el corazón, hermano, es engañoso y perverso, hermano, y más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá, hermano? Pues el Señor. Entonces, esto es importante. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Porque de pronto puede haber algo, hermano, que nos atraiga y nos inclinemos hacia ella y quedamos atrapados, hermano. Por eso dice aquí, no dejes, Señor, no dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad. Y lo dice, y no coma yo de sus deleites. No, que nos deleitemos en quién, hermano, nosotros. Que nos deleitemos en el Señor, que nos deleitemos en su palabra, que nos deleitemos en lo puro de Dios, hermano,
y no una cosa que es basura, hermano, que daña y perjudica a los hijos de los hombres y los aparta de la presencia de Dios. Lejos sea de nosotros, hermano. Hay que pedirle al Señor esto, hermano. Mire, que nos guarde el Señor, porque Él es el que nos guarda. No nos guardamos nosotros a nosotros mismos, hermano. Él es nuestro guardador. Él es, hermano, el que obra, el que nos redarguye, el que nos detiene, el que no da tregua a nuestro pecado, hermano. Y esto, hermano, pues es una cosa maravillosa. ¿Sí lo hemos experimentado alguna vez, hermano? Y a veces, hermano, quizá en un error, una falta, estamos a punto de caer en algo y nos redarguye tanto. Ay, gloria a tu nombre, Señor. Gracias por librarme. Gracias por no permitirme caer en una obra impía. Gracias por no deleitarme en la maldad o en la iniquidad o en los deleites que ahora desafortunadamente muchos están cayendo. Alabamos a Cristo, hermanos. Y lo dice el versículo 8, miren, el 8. Por tanto a ti, oh Señor Dios, ¿qué, hermanos? Miran mis ojos. ¿A quién tenemos que estar mirando? Atentos en nuestro entendimiento, en nuestro conducir, en nuestro temor, hermano. Mirando al Señor, mirando el galardón, mirando la vida eterna, mirando su palabra, considerando la oración, el ayuno, todo lo que es de Dios, hermano. Ahí tiene que estar nuestra mira. Y lo dice, en ti he confiado. ¿Qué dice? No desampares mi alma. Guárdame, dice, de los lazos que me han tendido. ¿Cuántos lazos, hermano, habrá por ahí, hermano, que están así escondidos, hermano, para hacernos caer, hermano? Hay muchos, hermano, muchos lazos que están ahí preparados para aquel, hermano, que se inclina a cosa mala. Dice, guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Dice el 10, caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Mas yo no me permitas caer en eso, Señor, en esas redes que han preparado, en esas redes que hoy contaminan, en esas redes que están cautivando y que están dañando a las familias enteras, hermano. Dios nos guarde. Sabemos que somos de Dios, hermano. Y el mundo entero está bajo el maligno. El Señor Jesucristo lo reprenda. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Capítulo 35 de los Salmos. También quiero leer un versículo ahí. Alabamos al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, hermano, vayamos hacia adelante y no hacia atrás. Busquemos la puerta que es Cristo, la puerta que nos lleva a la eternidad y no la puerta que es ancha, por la cual van muchos, hermano, a la perdición. Que no vayamos por ahí nosotros, hermano. Que nosotros que somos de Dios sigamos buscando lo eterno, las cosas de arriba, no las de la tierra. Y que Jesucristo siga obrando nuestras vidas para un día estar con Él, hermano, deleitándonos en su santa y bendita presencia. Alabamos a Cristo. 35, versículo 7, dice el salmista esto, mire. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. ¿Sí dice así su versión también, en un hoyo? Mire, hermanos, yo considero, hermano, los aparatos en sí, hermano, usted ve un celular, si no está encendido, pues es una cosa insignificante, ¿no? No hace nada, no tiene nada, ni peligro si no está encendido. Pero, hermano, si usted se mete ahí en ese hoyo, hermanos, puede encontrar, hermano, casi todo lo que usted quiera buscar, ahí lo va a encontrar. Dije casi, porque quizá hay cosas que no se puedan encontrar. Pero lo que busque el ser humano y lo que sea su deseo y lo que quiera buscar ahí está, hermano. Sean juegos de video, sean pornografía, sean
muertes, asesinatos, violencia, violaciones, todo lo más perverso, hermano, está en ese hoyo, hermano. Y ese hoyo, hermano, es algo, hermano, que si se mete uno, le va buscando, hermano, y más cosas, y más cosas, y más cosas, y le aprieta un video y le sale otro, y le aprieta ese otro y le sale otro, y le aprieta ese y le sale otro, y otro, y otro, y otro, y es un hoyo profundo que te lleva a la perdición, hermano. Y esta, hermano, dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa hicieron hoyo para mí alma. ¿Para quién es ese hoyo, hermano? Para atrapar mi alma, hermanos. Alabado sea Cristo, hermanos. Y esto es importante, hermano. Mire, hay quien dice, no, pues, ¿qué tiene? Son videos sanos. No, paz de Cristo. No. Hay cosas que no edifican ahí para nada. Es que nomás es esto, miren, velo, no tiene nada de malo. Te tiene atrapado. Todo lo que desperdicias de tu tiempo ahí, todo lo que desperdicias de tu tiempo, no se lo inviertes a Dios. Y por lo tanto, todo eso, por más así muy insignificante que sea, podría decir, no, es que no tiene, mira, no tiene nada de malo esto. Pero tampoco no tiene nada de Dios. Nada de Dios, ni de edificación. Y ahorita con los videos cortos, esos del TikTok, hermano, de 4 o 5 segundos, o de 7 segundos, 10 segundos, y es uno, y es otro, y es otro, y es otro, y no tiene nada de Dios, y allí estás atrapado, en ese hoyo, y te vas metiendo más, y eso te va matando, eso te va apartando, eso te va alejando de Dios. Claro que te aleja de Dios, aunque sea insignificante, porque no te edifica tampoco, no es espiritual, no trae el Espíritu de Dios, no trae una edificación a tu alma, por lo tanto estás perdiendo el tiempo, y si estás perdiendo el tiempo, también estás perdiendo tu salvación. Alabamos a Cristo. No, por eso el Señor es sabio en su palabra, hermanos, y que el Señor nos ayude y nos guarde para no caer en esas situaciones. A veces, hermano, el cristiano viendo el fútbol, cómo quedó el partido fulano, mangano, perengano, y que el box y que aquello, y sí, cierto, puede uno caer en cuestiones, y no tienes nada que estar viendo ahí. Nada, hermano. Nada, hermanos. O eso es de Dios. Pero nosotros sabemos que somos de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que somos de Dios? Pues no cayendo en esas situaciones, hermano. Porque mucha gente, desafortunadamente, hermano, está cayendo así. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Le damos toda la gloria a Dios, hermano. Dice el 8, véngale el quebrantamiento que no sepa, y su red que escondió lo prenda, con quebrantamiento en ella caiga. Y lo dice el 8, y gócese mi alma. ¿En quién, hermanos? ¿En dónde se tiene que gozar nuestra alma? No en eso, hermano, en el Señor, y alégrese en su salvación. En esto es lo que debemos deleitarnos y gozarnos, hermano, en el Señor Jesús, alegrarnos en su salvación. Alabamos a Cristo. Salmo 86, también le quiero leer ahí algo, hermano. Palabra de Dios hermosa, hermano, y vigente. Esta palabra es vigente, hermano, permanece para siempre. Capítulo 86. Gloria a Dios. Versículo 11, vea cómo decía el salmista. Amén. Mire, enséñame, oh Señor, tu camino. ¿Qué le pedía a este hombre, hermano? Que le enseñe su camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. El 12. Te alabaré, oh Señor Dios mío, ¿cómo? Con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma
del hoyo profundo. Alabamos a Cristo, hermanos. Hermano, es que si el Señor, si tú te guías por Él te libra del hoyo, hermanos. Te libra de la perversión, te libra del pecado, te libra de la maldad, te libra de toda cosa mala, porque Él es tu guiador. Pero hermano, si le pedimos al Señor esto, si le pedimos al Señor, enséñame tu camino. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala, o perdemos el tiempo en cosas vanas, hermano, sin pedirle al Señor la dirección. Y yo pienso y creo que estoy bien y digo, es que no tiene nada de malo. Paz de Cristo, hermanos. Oh, hermanos, es muy terrible, hermanos, caer en esta situación. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea Jesucristo. Busque Eclesiastés, capítulo 10. Hay más versículos de ese tipo, pero quiero avanzar con otros versículos, hermano, que van en la misma relación. El mundo está bajo el maligno, hermano. Alabamos al Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que somos de Dios, hermano. Entonces hay que seguir en ese camino, buscando al Señor, que nos enseñe, nos guíe, que no permita que caigamos en un hoyo profundo, hermano. Capítulo 10, versículo 8. Amén, hermanos. El que hiciere el hoyo, caerá en él. Si alguien, hermano, empieza a buscarle ahí, hermanos, ¿qué dice aquí? Caerá en él, hermanos. En ese hoyo que uno mismo cava, uno mismo se mete y empieza a profundizar. ¿Y qué dice enseguida? Y el que aportillar el vallado, le morderá la serpiente. Señor la reprenda, hermanos. Eclesiastés 10:8, perdón, dice, el que hiciere el hoyo caerá en él. ¿Sí dice así la Biblia? Y el que aportillar el vallado, ¿cómo es que usted puede aportillar el vallado, hermano? ¿Cómo es que usted puede cavar un hoyo, hermano? Saliéndose del vallado, hermano, queriéndose salir de él, queriéndose salir de la protección de Dios, hermano. Entonces ahí tú mismo abres un hoyo para que te muerda. ¿Quién, hermano? Dios nos guarde, el Señor Jesucristo nos guarde de esto. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. La serpiente, hermano, es algo terrible. No tiene misericordia. Y el mundo está bajo el maligno, con mucho engaño, con mucha sutileza, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vea lo que dice ahí, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo por su palabra. No, hermanos, no se confíe usted, mejor fíese del Señor de todo su corazón y no se apoye en su prudencia, porque si es peligroso, hermano. Uno cava hoyo y va a caer en él, hermano. Si abrimos ahí un portillo, nos morderá la serpiente. Mejor guárdese dentro del Señor, que el Señor le guarde, que el Señor lo proteja, que el Señor sea en su vida obrando siempre. Y Dios glorificado y nosotros bendecidos. Capítulo 11, versículo 2. Amén. Dice aquí, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentarnos como a una virgen pura a Cristo. ¿Cómo es que quiere Dios que seamos presentados a Cristo, hermano? Como una virgen pura, hermano, que no tiene contaminación,
que no tiene perversidades, que no tiene maldad, que no tiene, hermano, tacha alguna. Dios nos ayude, hermanos. Y dice el 3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia. ¿Cómo es que engaña a la serpiente, hermano? Con astucia. Y lo dice enseguida, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. La versión 60 dice que seamos, ¿qué, hermano dice ahí? A ver si alguien puede leer esa parte. Que seamos de la sincera fidelidad. ¿A quién, hermano? Entonces tenemos que ser muy sinceros, ¿verdad que sí? Y esa sinceridad, ¿para quién, hermano? En esa fidelidad, ¿para quién? Para servir a Cristo. Esa parte, hermano, es en nosotros algo que tiene que haber, hermano. Fíjese, hermano, si nosotros llegamos a caer en esas situaciones, nos apartan de Dios, nos contaminan, manchan nuestra vida. Y aparte de todo esto, hermano, puede pensar el hombre, ¿verdad?, que está bien. Nuestros sentidos, hermano, se corrompen, se extravían, sin entender y comprender que a veces estamos haciendo mal. Dice el 4, fíjese, aquí habla, porque si el que viene predicar otro Jesús que el que hemos predicado, y habla del Evangelio, de la palabra de Dios, pero dice el versículo, perdón, lo siguiente dice, o si recibieres, ¿qué? Otro espíritu del que habéis recibido. Mire, si nosotros, hermano, podemos entender, hermano, el espíritu que nos guía, el espíritu de Dios que nos enseña y nos muestra todas las cosas, hermano, Él nos lleva por el buen camino. Pero quizá en otro momento llegue otro espíritu, hermano, que quiera engañarnos con astucia, otro espíritu que nos haga creer y pensar que no estamos haciendo mal, que pensemos que estamos haciendo bien y que no pasa nada. Y a veces recibimos más ese espíritu, hermano, que el mismo espíritu de Dios, hermano. ¿Y cómo se presenta este espíritu? Pues este espíritu, hermano, se presenta así como se presentó con Eva, con mucha astucia, hermano. Y ese espíritu puede obrar, hermano, también en nosotros, hermano, para engañarnos con astucia y hacernos creer que no hacemos mal. Quizá no nos metemos así en muchas cosas, hermano, como el mundo, pero que le comentaba hace un momento, que nos llevan a cositas pequeñas que dicen, no tiene nada de malo, mira, velo, no tiene nada de malo. Y ahí, hermano, nuestros sentidos, hermano, ya no están, hermano, activos en el discernimiento del bien y el mal. Ya estamos cayendo, hermano, en otra situación en la cual nos va atrapando y apartando de Dios. Nos aparta de la palabra, nos aparta del Evangelio, nos aparta de Cristo. Alabamos al Señor Jesús. Y allí en Apocalipsis 3, gloria a Dios. Perdón, hermano, Génesis 3. Génesis 3. Alabamos al Señor Jesús. Capítulo 3 de Génesis, en el versículo 4. Aquí, hermano, de esta manera es como obra la serpiente, el Señor la reprenda. 3:4, hermanos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. ¿Por qué le dijo no moriréis? Bueno, vamos a leer un poquito más atrás.
El 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dicho, hermano, en su palabra? Que no debemos hacerlas, que no debemos actuar así. Y cómo a veces, hermano, la serpiente o algún espíritu por ahí de engaño, hermano, de mentira, nos dice, no te preocupes, no es malo. No, mira, exageran. No te va a pasar nada. Poco nomás por ver esto, ¿crees tú que vas a morir? No, esto no es malo. Y cuando menos se acuerda, hermanos, ya está apartado de Dios. Y cuando menos se acuerda, ya no siente la presencia de Dios, ni el anhelo, ni el deseo de congregarse. Ya no desea leer la palabra, ya no desea orar, porque ya lo llena más otro espíritu, hermano. Y a la vez le dijo, no te va a pasar nada, no vas a morir. Claro que si tú te vas apartando de Dios, te vas apartando de la vida, vas a morir. Si no nos apercibimos, si no ponemos diligencia, hermano, podemos caer en estas situaciones y podemos morir, nos hacemos insípidos. Ya no alabamos al Señor, ya nos da sueño, ya no le veo razón a esto, razón para seguir adelante. No, hay otras cosas que me llenan más y eso te está matando y te está llevando a la perdición. Por eso es importante, hermano, analizar nuestra vida otra vez y que no caigamos en esta situación, porque si caemos aquí, hermano, nos morderá la serpiente. El Señor la reprenda. Alabamos a Cristo. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Mire el libro de Números, capítulo 21. Quiero agarrar esta escritura como referencia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos, y que Dios nos ayude a todos los que sabemos que somos de quién, de Dios, hermano. Es bueno orar por toda la humanidad, eso hay que seguirlo haciendo. Día con día, que el Señor rescate y añada a su iglesia a los que han de ser salvos, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 21. Amén. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vea, hermano, la condición de alguien, hermano, que no se deleita en Dios. Vea la situación de alguien, hermano, cuando no está cerca de Dios, hermano. Se le hace un fastidio las cosas, hermano. ¿Ya por qué? ¿Pero por qué? Porque no se ha deleitado en Dios, sencillamente, hermano. Ya cualquier cosa que pasa, le echa la culpa a Dios. Todo lo que sucede es por culpa de Dios. Nosotros no, hermano. 6. Y el Señor envió entre el pueblo, ¿qué envió, hermano? Serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué murió, hermano? Porque ya, hermanos, estaban fastidiados del Señor, estaban fastidiados de las cosas que son vida. 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra el Señor
y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios en su misericordia, hermanos, Dios en su misericordia ha hecho muchas cosas por nosotros, hermanos. Y la principal que hizo precisamente fue lo que dice Juan 3, ahorita vamos a leerlo, que tiene relación con esta escritura. De toda la situación que ha venido, mira Juan capítulo 3, el Evangelio. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria al Señor Jesús, hermano. Capítulo 3, glorificamos al Señor Jesucristo, hermano. En el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué vino Jesucristo, hermano? A rescatarnos, hermano, a darnos vida eterna, creyendo a su palabra, creyendo a su enseñanza, para librarnos precisamente de las serpientes, hermano, de todo lo que ahora, hermano, en verdad está cautivando al mundo, hermanos. Cristo vino y murió por nosotros, hermano, para rescatarnos de las tinieblas. Sin perder esta escritura, voy a ir a capítulo 26 del libro de los Hechos, para que vea lo que le dijo el Señor a Pablo. En el versículo 26, versículo 16 le dice, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. Estoy leyendo Hechos, capítulo 26, versículo 16, y ahora el 17. Librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Y dice el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo estábamos antes nosotros, hermano? En las tinieblas y en la potestad ¿de quién? De Satanás. Pero por eso vino el Evangelio, por eso vino la palabra, por eso vino la enseñanza, hermanos, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados, suerte o herencia entre los santificados. A eso vino Jesucristo. Voy a leer una escritura más que también está en la primera carta de Juan, capítulo 3. Alabamos al Señor Jesucristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, si antes estábamos sometidos al diablo, el Señor lo reprenda, ahora sabemos que somos ¿de quién, hermano? Sí sabemos que somos de Dios, hermano, y nosotros tenemos que seguir siendo de Dios. Capítulo 3, gloria a Dios. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay quien no ha conocido a Dios. Por eso, hermano, deliberadamente, sin temor, hermano, sin conciencia de nada, hermano, estos van pecando. Pero usted y yo no es así, hermano. 7. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El 8. El que hace pecado, ¿es de quién, hermano? ¿Por qué es del diablo, hermano? Porque todavía sigue en la potestad de Él. Todavía no ha sido libertado por Jesucristo. Todavía no ha venido a Él. Y porque el diablo peca desde el principio. Y lo dice, para esto apareció ¿quién?
el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Señor lo reprenda. Para eso vino Cristo. Regrese ahí a Juan 3:16, hermano, donde nos quedamos. Entonces, yo creo que con esta escritura, con la ayuda del Señor, ya podemos entender el propósito de Dios en lo que vino y cómo vino a rescatarnos de esta situación en la cual nos encontrábamos antes, hermano, del conocimiento de Dios, antes de conocer de Jesucristo. Amén. Y dice aquí, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué, hermanos? Amaron más las tinieblas, hermano, que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, hay quien ama más las tinieblas, no quiere salir de ellas, se mete en oscuridad tenebrosa, hermano, de maldad, de pecado, de perversión. No quieren, hermano. Pero usted y yo que sabemos de Dios, que no caigamos ahí, que no caigamos en esta situación, porque si llegáramos a amar más las tinieblas, hermano, que nos llame más la atención lo oscuro, voy a investigar y me voy a meter y ando por aquí y me meto más a las tinieblas y más y más y más y más. Me aparto de la luz, me aparto de Jesucristo, me aparto del Señor y voy muriendo porque yo ya no amo a Cristo, sino amo más las tinieblas. Lejos sea de nosotros, hermano. Lejos sea de nosotros. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cautivos en eso, hermano, sujetos a Satanás, sujetos a la serpiente, hermano, que daña y perjudica y engaña al mundo entero. Apocalipsis 12. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban o luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Y dice el 8, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. No dice engañará o engañó. El cual engaña a todo el mundo, hermanos. Fue arrojado en tierra. ¿Y quién más? Y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, ¿cuántos adversarios, cuántos enemigos se han multiplicado contra nosotros, hermano? Muchos, hermano. Mire lo que dice el Salmo 3. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. Y hermano, y están queriendo destruir, hermano. De hecho, están destruyendo a muchos con diferentes cosas de este mundo, hermanos. Capítulo 3, versículo 1. Vea cómo dice el salmista. Oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? ¿Sí se han multiplicado mis enemigos, hermano? Y más cuando servimos a Cristo, hermano, más todavía, hermanos. Muchos son, muchos se levantan contra mí. Y dice el 2, muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Pero dice el 3, mas tú, oh Señor,
¿Qué dice, hermanos? Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. ¿Quién es nuestro escudo, hermanos? ¿Quién es nuestro guardador? Así se han multiplicado, hermano, muchos. Pero si yo, hermano, abro un portillo, abro un hoyo, hermano, me salgo del escudo del Señor, hermano. Me salgo de su protección y quedo expuesto a la serpiente y a todas las serpientes, hermano, que es Satanás y sus ángeles, que están dañando con veneno, están matando. Y ese veneno, hermano, no es un veneno literal, sino es todo el engaño y la mentira y falsedad que ha metido el diablo a este mundo. El Señor lo reprenda. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos al Señor por gracia, hermano. Capítulo 7 del Evangelio según Mateo. Alabamos a Cristo. ¿Sabe de que cuando leí esto me quedé pensando? Dije, santo Dios. Ahorita lo que vamos a leer, hermano. Me quedé pensando y considerando, hermano, que Dios nos ayude a todos los que sabemos que somos de Dios. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué le pediría usted a Dios? No quiero detener mucho ahí, pero considere qué le pediría usted a Dios. Y dice el 9, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiera un pez, le dará una serpiente. Me quedé pensando yo aquí, santo Dios. A veces los padres, hermano, cuando no tienen el conocimiento del daño que le hacen a sus hijos, hermano, que le dan un aparato, que no tienen ni siquiera el cuidado de ellos, hermanos, se meten ahí. Y ahí está la serpiente haciendo daño tremendo. ¿Qué le quería dar usted a su hijo? Piense usted lo que dice aquí el Señor. ¿Qué le quiere dar usted? ¿Algo que le nutra? ¿Algo que le haga bien? ¿O le quiere dar una serpiente? ¿Qué le quiere dar a su hijo? Algo que le haga bien. Por eso está diciendo el Señor aquí, el 9. ¿O qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? O si la piedra no le va a nutrir ni le va a hacer bien, ¿qué es lo que le va a nutrir? Pues el pan. Pues claro, mi hijo, aquí tiene su pan, su sustento. Y el 10, si le diera un pez, o el pez, pues también nos nutre, o le dará una serpiente. Hermano, hay quien le da. Y como le dije, en sí el aparato no tiene mucho, pero si adentro, hermano, está la serpiente mordiendo, hermano, y dañando al mundo entero, hermano, en la red de maldad, en la red que corrompe y daña a los hijos de los hombres. Pero nosotros sabemos que somos de Dios. No, lejos sea que un cristiano le vaya a dar a su hijo algo que le haga mal y que al final le haga daño o le muerda una serpiente, lo envenene, lo dañe, lo perjudique y le haga un daño, hermano, que después diga usted, ¿y ahora cómo le hago? ¿Cuántos niños se enojan porque les quitan el celular? No, y hacen berrinches y dámelo y muchas cosas así, hermano. Hermano, y ellos fueron los que le dieron eso. Y les hizo tanto daño
Pero a nosotros que somos de Dios, hermano, tengamos cuidado, hermano, porque quizá en lugar de darle algo que les nutra, les estamos dando algo que los envenene y dañe, hermano, y que no los va a llevar a bien. No, es que no, hermano, analice bien, porque sabemos que somos de Dios. Y lo que conviene en Dios, eso es lo que debemos hacer nosotros para la gloria del Señor. Alabamos al Señor Jesús. Y así, hermano, pues hay muchos más versículos que puede uno considerar. Pero ya nomás voy a leer aquí el capítulo 16 de Romanos, un versículo ahí. Gloria a Dios. Capítulo 16. Bendito sea Dios, hermanos. ¿Cómo es que usted puede vencer la serpiente? ¿Cómo es que usted puede vencer al diablo? El Señor lo reprenda. Capítulo 16. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor Jesucristo. Versículo 19, hermanos. Le dice Pablo a los romanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Y yo aquí, hermano, considero que esta obediencia es notoria no nomás a la humanidad, primeramente a Dios, amén. Y en segundo, ¿a quién, hermano? Los ángeles. Y en tercero, a los demonios, al diablo. ¿Cree usted que ellos no ven su obediencia? Claro que ven la obediencia del cristiano, hermano, y también saben si usted desobedece. No, yo lo tengo atrapado. Pero si usted obedece, no, usted, hermano, está caminando en Dios. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz, ¿qué va a hacer el Dios de paz? Quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Ese es un buen deseo, hermano. Que la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Si usted obedece, mire, Satanás está abajo. ¿Pero por qué? Porque sujeta al Señor a este ser, hermano, terrible, por la obediencia que usted haga, por la obediencia que yo haga, por las cosas que obramos conforme a Dios, porque sabemos que somos de Dios y tenemos que obedecerle. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Sí es cierto, hermano, que necesitamos obedecerle, porque sin Él, hermano, no estaríamos bien. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, dice, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Si tú haces la voluntad de Dios, Él te va a poner en alto. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a librar de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero si nosotros cavamos el hoyo, si nosotros abrimos portillo, hermano, morderá la serpiente o caeremos en el hoyo. Y eso, hermano, es muy tremendo. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo y a las familias de la tierra, en el nombre de Jesucristo. Que Dios sea glorificado en su palabra.